¿Y si las películas que ridiculizamos en los 60 fueran las que avisaban? ¿Y si los llamados fracasos de esa década fueron vislumbres proféticos del mundo en que vivimos? Estos son 12 fallos de ciencia ficción descartados por el público para ser redescubiertos después como obras maestras de imaginación, paranoia y visión. Comencemos la cuenta regresiva. Power, 1968. Cuando Power, de George Powell, llegó a los cines a finales de los 60, la gente la ignoró. No era el deslumbrante espectáculo espacial que esperaba el público. Era cerebral, inquietante y profundamente psicológico. Basada en la novela de Frank M. Robinson, seguía a un grupo secreto de investigación gubernamental en el que uno de los científicos poseía una aterradora habilidad mental: matar con el pensamiento. En lugar de láseres y extraterrestres, el público obtuvo un thriller pausado sobre paranoia, control mental y enemigos invisibles. El estudio no sabía cómo comercializarla. La promocionaron como otra aventura de ciencia ficción, cuando en verdad estaba más cerca de un set de pesadilla al estilo Hitchcock. Dentro del cerebro humano. Detrás de cámaras, Powell luchaba contra recortes presupuestarios y ejecutivos escépticos. MGM se estaba derrumbando financieramente y veía la película como demasiado extraña para el público en general. Críticos lo descartaron por confuso y frío. Con los años, ganó un culto entre cineastas que lo vieron como precursor de Scanners y Firestarter. Su inquietante uso del sonido, voces distorsionadas y cámara torcida predijo la obsesión por la guerra psíquica y el poder invisible. Hoy es una de las pocas películas de los 60 que se atrevió a explorar el terror de la inteligencia en sí misma. El miedo a que el genio pueda convertirse en arma. 11 segundos. 1966. Cuando Seconds se estrenó, el público salió de la sala en shock. Algunos lo consideraron repugnante. Otros lo calificaron de inútil. No entendían por qué un apuesto Rock Hudson participaría en una pesadilla tan desoladora dirigida por John Frankenheimer. Esta película siguió a un hombre de mediana edad al que una empresa secreta le ofrecía una segunda oportunidad de vida fingiendo su muerte y dándole una nueva identidad mediante una cirugía extrema. Lo que empieza como un renacer se vuelve un horror claustrofóbico que amenaza su alma. En la búsqueda de la perfección. Paramount entró en pánico tras las primeras proyecciones de prueba. Intentaron enterrar la película, lanzándola en silencio sin promoción. Los críticos la destrozaron por ser sombría y surrealista. La cámara de James Wong, con lentes distorsionados e inclinadas, confundió a las audiencias. Rock Hudson estaba asustado. Luchó por expresar la desesperación de un hombre atrapado en otro cuerpo. Décadas después, su actuación sería entre sus papeles más valientes y frágiles. Seconds fue redescubierta por escuelas de cine y público culto en los 70, que vieron sus temas de vigilancia de identidad y miedo existencial. Lo que fue un fracaso, se convirtió en piedra angular de la ciencia ficción psicológica. Inspiran obras como The Man Who Fell to Earth y The Truman Show. Sigue siendo un recordatorio inquietante de que renacer suele costar la humanidad. El 10. Robinson Crusoe en Marte, 1964. En papel, esta película sonaba ridícula. Robinson Crusoe en Marte, supervivencia trasplantada al planeta rojo. Cuando llegó a mediados de los 60, las audiencias se rieron de ella. La gente quería platillos voladores, no aislamiento existencial. Sin embargo, la película de Byron Haskins estaba adelantada a su tiempo. Seguía a un astronauta varado en Marte, que luchaba por sobrevivir con solo oxígeno limitado y con la compañía de un mono. A medida que construye refugio, lucha, se agota y enfrenta amenazas alienígenas, la película se transforma silenciosamente en una profunda meditación sobre la soledad, la resiliencia y la naturaleza de la humanidad. La producción estuvo plagada de problemas financieros. Paramount recortó su presupuesto, forzando a Haskin a improvisar con escenografías mínimas y efectos prácticos. Los críticos se burlaron de las rocas de goma y de los decorados pintados. El estudio dejó el marketing. Marte NASA fue real y la cinta reevaluada. Su retrato de supervivencia planetaria fue exacto. Cineastas como Ridley Scott lo señalaron como influencia en The Martian. Lo visto como aventura cursi se convirtió en epopeya de supervivencia ante mundos alienígenos y su soledad. La risa se apagó. Nació la admiración por su visión de resistencia ante un universo muy frío y silencioso. El número 9. El hombre ilustrado. En 1969, cuando El hombre ilustrado llegó a los cines al final de los 60, las audiencias no sabían qué pensar de la película. Los críticos la llamaron confusa y pretenciosa. Los espectadores salieron de los cines desconcertados por su estructura fragmentada y su tono sombrío.
Pero bajo esa ejecución desigual surgía una de las ideas de ciencia ficción más inquietantes que se haya llevado a la pantalla, que la piel humana podría predecir el futuro de la humanidad. Basado en cuentos de Ray Bradbury, la película siguió a un vagabundo misterioso con Rod Steiger. Su cuerpo de tatuajes se movía y cobraba vida para revelar visiones apocalípticas. Cada tatuaje narraba historia distinta. Un mundo en que los niños destruyen a sus padres. Un paraíso futurista que oculta desespero. Un viajero solitario, atrapado en una soledad eterna. El director Jack Smythe luchó tenazmente por adaptar las historias profundas de Bradbury a una película cohesionada. Y, por consiguiente, la esposa de Steiger, Claire Bloom, fue elegida como su amor condenado. La producción se tensó. Steiger exigió método de actuación y siguió en su papel de vagabundo atormentado, alterando el rodaje. Se hizo oscuro, reflejando el tono de la película. Al estrenarse, El hombre ilustrado recibió críticas por ser demasiado deprimente y abstracto. El público amaba aventuras espaciales, pero no las toleraba. Su angustia existencial, prolongada. Fracasó y desapareció de salas en pocas semanas. Años después, académicos reconocieron su influencia. Mosaica narrativa y transiciones oníricas abrieron camino a heavy metal y ánima. La idea de que el cuerpo humano sea advertencia cósmica resulta profética en una era obsesionada con la bioingeniería y los tatuajes de datos. El mensaje de la película es claro: humanidad ya está escrita en su piel. Simplemente nos negamos a mirar lo suficiente para entenderlos. La película The Damned, de 1963, estrenada a principios de los 60, cuando reinaba el optimismo en el cine británico. The Damned, dirigida por Joseph Losey, fue considerada excesivamente extraña, oscura y política. Mezclaba pandillas de moteros, miedo atómico y niños inmortales en una visión perturbadora para el público y para los censores por igual. La historia sigue a un turista gringo que llega a un pueblo costero inglés, dominado por moteros violentos y líder sociopático interpretado por Oliver Reed. Tras encuentros violentos, descubre un búnker del gobierno oculto en la costa, dentro de nuestros hijos, frío, pálidos y radiactivos. Fueron criados para sobrevivir a guerra nuclear. Son el futuro de la humanidad. Mantuvieron presos bajo tierra. Columbia Pictures no sabía venderla. ¿Era ciencia ficción? Thriller juvenil. Alegoría de la Guerra Fría. Lutzi, en la lista negra de Estados Unidos por lazos políticos, usó la película para atacar militarismo y secretismo. El estudio cayó en pánico y lo dejó archivado 2 años, para estrenarlo después en cines de doble función. Los críticos lo llamaron incoherente. Tras ese lanzamiento, había una advertencia sobre el costo moral de la supervivencia. La inocencia de los niños contrastó con su toque mortal, dando lugar a una pesadilla, trágica y poética. Entre bastidores, Louis se enfrentó a los productores que querían un final más seguro. Él se negó. Insistió en que los niños deben morir ignorantes de su destino. Esa imagen final, esas pequeñas manos que asoman entre barrotes de acero mientras el mundo arde arriba, atormentó a cualquiera que la viera en décadas posteriores. Los condenados fueron redescubiertos como una obra maestra de la paranoia de la era atómica. Predijo el vacío moral de los gobiernos que experimentan con inocentes en nombre de la protección. Lo que fue una curiosidad británica olvidada es ahora un estudio profético sobre el miedo, la inocencia y la contaminación. El número 7, La décima víctima. El cineasta italiano de 1965, Elio Petri, imaginó un futuro en que el asesinato sería legal para el entretenimiento. Cuando debutó La décima víctima a mediados de los 60, se presentó como un juego colorido y futurista, pero el público no aceptó su cinismo. Detrás de los disfraces brillantes y del tono ligero, había una sátira brutal sobre una sociedad ya adicta a la violencia, mucho antes de la telerrealidad. En un futuro en el que las guerras fueron reemplazadas por un deporte televisado llamado La Gran Caza, los concursantes acechan y se matan por fama mundial y patrocinios. Marcello Mastroianni interpretó a un desilusionado participante, mientras Ursula Andress encarnaba a su rival asesino glamoroso. Se desatan entre rascacielos cromados y ruinas de neón un romance mortal de gato y ratón. El público esperaba un espectáculo de pulp. Lo que obtuvo fue una aguda alegoría política sobre la explotación mediática y la mercantilización de la muerte. Los censores de varios países objetaron sus atuendos y su mordaz comentario social. Distribuidores estadounidenses recortaron escenas y la convirtieron en curiosidad kitsch. Detrás de cámaras, Petri luchó contra productores que querían más comedia, menos crítica.
Mastriani no aceptó interpretar a su personaje como víctima del consumismo. Prefirió ironía suave. La tensión invadió la película, dando un tono inquietante, juguetón y aterrador. Críticos lo descartaron como incoherente y demasiado europeo. Su legado fue profético. Décadas después, The Running Man y Los Juegos del Hambre tomaron su premisa. Su dirección artística inspiró diseños futuristas en la moda y la cultura pop. Hoy, la 10ª víctima se siente extrañamente real. Es un mundo de espejos televisados, una sociedad movida por el espectáculo. No fue un fallo de campaña. Fue un espejo mostrado pronto a una cultura que no estaba lista para mirarse. Su reflejo. Número 6. Fahrenheit 451, 1966. Cuando François Trau adaptó Fahrenheit 451, el mundo esperaba, en cambio, una obra poética. El público de los 60 salió frío y desconcertado. Los críticos lo llamaron estéril y lento. No se dieron cuenta. Trau creó una distopía devastadora filmada. Basada en la novela visionaria de Bradbury, ocurre en un futuro cercano, donde los libros también están prohibidos y los bomberos queman el conocimiento. En vez de salvarlo, Oscar Werner interpreta a Montag, un bombero fiel que cuestiona el régimen. Al conocer a una mujer libre, interpretada por Julie Christie, su despertar empuja a la rebelión. Entre libros hay quienes guardan historias prohibidas en su mente. La producción fue un fiasco. Trau apenas hablaba inglés y chocaba siempre con Werner. Su rigidez reflejaba su frustración real. Julie Christie fue forzada a interpretar dos papeles: la esposa conformista y maestra rebelde, una decisión que confundió a público y críticos. Los ejecutivos de Universal querían acción. Truffaut entregó silencio, reflexión y melancolía. Censores examinaron la película por sus implicaciones políticas. En algunos países, la televisión estatal se negó a emitirla, alegando fomentar pensamiento antiautoritario. La paleta de colores, rojos de fuego, cenizas y grises. Censores perturbados, acostumbrados a un escapismo luminoso. Pero a medida que pasó el tiempo, Fahrenheit 45221 envejeció como una profecía. Su visión de ciudadanos adictos a las pantallas y la censura gubernamental se volvió estremecedora y relevante. Críticos modernos lo aclamaron como el plano maestro del cine distópico, desde Brasil hasta El Equilibrio. Es silencioso. La rebelión a través de la memoria y la narración resonó a lo largo de las generaciones. Lo que alguna vez fue etiquetado, un fracaso que alguna vez fue ignorado, es ahora venerado como un grito suave en defensa de la libertad intelectual. En una era de distracciones que parecen interminables. Fahrenheit 451 se alza. Olvidar es la forma más eficaz de control. El número 5. El día en que la Tierra se incendió, 1961, cuando Val Guest estrenó la película The Day the Earth Caught Fire. No fue el espectáculo de invasiones alienígenas, ni de científicos locos. El público esperaba que fuera mucho más humano, y ese fue su castigo. Los críticos de principios de los 60 no querían realismo en su apocalipsis. Querían fantasía que les diera una plausibilidad aterradora. La historia sigue a dos periodistas que descubren que las pruebas nucleares simultáneas de naciones rivales han desplazado la órbita de la Tierra más cerca del Sol. Al subir las temperaturas, Londres se vuelve un infierno. El Támesis se seca. El pánico se extiende. Pero en lugar de centrarse en héroes o salvadores, Guest basó su relato en una redacción cansada, reporteros y las negaciones del gobierno. El tono de la película fue sombrío e implacable. Presentó el fin del mundo, no como castigo divino, sino como arrogancia humana. El público británico de la era nuclear lo halló cercano. Cines rechazaron el estreno, temiendo controversia. Distribuidores suavizaron el final, insinuando salvación donde los huéspedes lo dejaron ambiguo. Tras cámaras, un huésped luchó por autenticidad. Grabó con cámaras, filtros para evocar calor sofocante. Su estudio exigía, de verdad, más optimismo. Negó. La producción casi colapsó por falta de dinero. La voz en off final estuvo disputada. ¿Debe la humanidad sobrevivir o perecer? Grabó ambas versiones. La película fracasó, pero vivió por boca a boca entre científicos y periodistas que admiraban su precisión. Décadas después, fue una obra de culto conocida por prever la catástrofe ambiental y la ansiedad climática antes de que existieran esos términos. El día en que la Tierra se incendió brilla más que nunca. Su última línea, campana que tañe con incertidumbre, la Tierra pende de un hilo, resuena entre los sonidos inquietantes de la ciencia ficción. 4. Varado en 1969. Cuando Marooned debutó a fines de los 60, debió ser triunfo. Thriller espacial realista con asesores de la NASA y con uno de los presupuestos más grandes de Columbia Pictures. Cayó en silencio.
Meses antes de Apolo 13, titulares similares. En la vida, el tiempo fue su mayor enemigo. La película siguió a 3 astronautas estadounidenses varados en órbita cuando su cápsula falla y el rescate falla en la Tierra, con un suspenso sostenido. El mundo mira con pena a Gregory Peck, Richard Rena y Gene Hackman. Buscaba realismo intenso, no un espectáculo futurista, en pantalla. Sin embargo, el público quedó agotado por la fiebre espacial tras 2001, una odisea del espacio. Querían misterio cósmico, no tensión de un procedimiento. Críticos dijeron que la película fue lenta y deprimente. Cuando llegó a cines, la gente celebraba las misiones Apolo, no lloraba, fracasos hipotéticos. Detrás de cámaras, Sturgis enfrentó injerencia de la productora. Columbia recortó escenas de tensión para hacer la película patriótica. Incluso NASA se distanció, temiendo vínculos negativos con desastres espaciales reales. La sala de montaje dejó a Sturgis decepcionado. Irónicamente, meses después de su estreno, el incidente del Apolo 13 ocurrió, repitiendo el mismo escenario de la película, con astronautas varados esperando rescate. De pronto, estar varados parecía profético, pero el mundo ya seguía adelante. Desapareció de la circulación y pasó a ser una curiosidad para coleccionistas. Décadas después, resurgió como reliquia de la ansiedad de la Guerra Fría, una de las pocas películas de los 60 que muestran el espacio como aislamiento, no como triunfo. La imagen inquietante de los astronautas, flotando en silencio, es una de las metáforas más sombrías del cine sobre la soledad de la ambición. Con el tiempo, Marooned no fue un fracaso. Fue una alerta. El valor en el espacio a menudo termina en silencio y sacrificio. Tercero, la cepa de Andrómeda, 1969. Cuando se concibió por primera vez la cepa de Andrómeda, se la consideró demasiado clínica, fría y científica para el gran público. Universal Studios dudó financiarla, temiendo que el público quisiera monstruos y alienígenas, no laboratorios ni ecuaciones, pero el director Robert Wise siguió adelante, creando uno de los thrillers de ciencia ficción más realistas e inquietantes de la época. Basado en la primera novela de Michael Crichton, la historia sigue a un equipo de científicos que estudian un satélite que se estrelló en Nuevo México, llevando un microorganismo mortal desde el espacio. La infección mata toda una ciudad en pocas horas, dejando solo 2 sobrevivientes, un anciano y un bebé. Los científicos se refugian en una base subterránea llamada Wildfire y trabajan contrarreloj para entender la vida alienígena antes de que acabe con la humanidad. A finales de los 60, el público esperaba aventura. Lo obtenido fue tensión y miedo. Wise filmó con realismo documental, lecturas de PC y iluminación estéril para crear autenticidad asfixiante. Muchos lo hallaron demasiado lento. Críticos dijeron que faltaba emoción. Detrás de cámaras, la producción enfrentó peligros. Escenarios con luz UV y humo químico enfermaron a actores. El equipo robótico de laboratorio fallaba siempre. Los ejecutivos del estudio exigieron acción, pero Wise se negó, optando por infundir miedo con silencio y protocolo. Al salir, funcionó con modestia y confundió al público. Décadas después, científicos elogiaron su precisión y cineastas lo citaron como el primer thriller tecnológico. Influyó el brote alienígena en el contagio mucho antes de que las pandemias fueran temores de los hogares. Hoy, la cepa de Andrómeda es una profecía silenciosa. Su lección es clara. El mayor peligro no es el alienígena que imaginamos, sino la ciencia que no entendemos. Segundo, Planeta de los vampiros, 1965. A simple vista, Planeta de los vampiros parecía otro presupuesto modesto. El público italiano de cine pulp se rió de su título, y la crítica lo descartó sin verlo. Quienes lo vieron presenciaron algo extraño y hipnótico, adelantado a su tiempo. El director Mario Bava creó una pesadilla cósmica que más tarde inspiraría el horizonte de eventos alienígenos y la mitad del horror espacial moderno. La trama sigue 2 naves espaciales que atienden una señal de socorro de un planeta desconocido. Al aterrizar, la fuerza invisible reanima a los muertos y enfrenta a los compañeros. Sombras sobre niebla y paisajes alienígenas bañados por miedo que se disuelve. Confianza. No hay vampiros. Posesión, paranoia y muerte. Bava trabajó con un presupuesto mínimo. Usó espejos, humo y luces para crear un ambiente surreal que parecía vasto. El estudio entró en pánico. Nadie entendería su tono. Los editores relanzaron pósters pulp, prometiendo emociones baratas, no arte.
Detrás de las cámaras, el elenco italiano luchó con trajes de cuero pesados que provocaban desmayos durante el rodaje. Bava no recortó gastos. Pintó luz en la oscuridad, creando atmósfera donde el dinero no podía comprarla. Cuando se estrenó, la crítica se burló. Con poco diálogo y un ritmo onírico, con el tiempo demostró su valía. Directores como Ridley Scott y John Carpenter lo citaron como inspiración. La secuencia de la nave abandonada y el extraterrestre casi replica la obra de Bava. Inquietante. El silencio y la decadencia moral fueron el lenguaje visual del horror de la ciencia ficción. Hoy, El planeta de los vampiros se recuerda no como fracaso, sino como profecía. Nacido de niebla y fuego, susurró. En el espacio, terror no es monstruo exterior, sino oscuridad interior. Número 1, 2001. Una odisea espacial, 1968. Cuando estrenó 2001. Una odisea espacial. Público salió confundido. Unos abuchearon, otros durmieron. MGM temió también un desastre. Los cines dieron reembolsos al público enojado. Dijeron que la película no tenía sentido. Además, Kubrick redefinió el cine ya. La película sigue la evolución de la humanidad, desde simios primitivos hasta viajeros del espacio, guiados por un monolito negro. Es meditación cósmica, horror y silencio. Kubrick despojó la narrativa tradicional y la sustituyó por imágenes puras. Muchos críticos la llamaron pretenciosa. Otros dijeron que no entendían. Entre bastidores reinaba el caos. La producción llevó años de retraso. Efectos visuales debían inventarse desde cero. Kubrick exigía perfección. Rehacía tomas meses. Douglas Trumbull, jefe de efectos, estuvo a punto de abandonar. Los actores a menudo actuaban sin entender las escenas. Cuando se inauguró en 1968, parecía condenado. Entonces ocurrió algo notable. Las audiencias jóvenes empezaron a volver una y otra vez, viéndola como un viaje espiritual psicodélico. El boca a boca la convirtió de fracaso a fenómeno. Los ingenieros de la NASA escribieron cartas elogiando su realismo. Los científicos lo calificaron como la representación más precisa del espacio jamás filmada. Su legado es inconmensurable. Cada director importante, desde Lucas hasta Nolan, lo cita como texto sagrado. Su silencio, ritmo y lo cósmico. Las preguntas cambiaron cómo vieron cine y universo. Lo que antes se entendía mal, se volvió inmortal. 2001. Odisea del espacio nunca fue película sobre el espacio. Fue un espejo ante la humanidad, que nos mostró lo pequeños y lo magníficos que somos. 12 películas olvidadas por su época, que hoy son monumentos de la imaginación y el valor. Cada una se atrevió a hacer preguntas que nadie más se atrevería a formular. ¿Cuál de estas visiones olvidadas crees que merece una nueva vida hoy? Deja tus ideas en los comentarios de abajo, y si crees que el arte olvidado merece otra oportunidad, comenta, comparte y suscríbete para más viajes entre galaxias perdidas del cine.